Bienvenido a todos en este nuevo video. Yo soy Clem y ando viajando en esta furgoneta por Sudamérica y ahora nos encontramos en Bolivia con Sebastián. Vamos recorriendo ahora el altiplano y nos dirigimos hacia la ciudad de Sucre, la segunda capital boliviana, también conocida como la ciudad más linda del país. Ya salimos de Potosí y ahora tenemos que bajar todo, que ya salimos de los 4000 metros de altura. Ya vamos a llegar a Sucre, que está a 2700, vamos a bajar más de 1000 metros. Y yo estoy feliz porque ya voy a poder volver a respirar normalmente, porque estos últimos días fue un desafío. Vamos a bajar todo eso, no sé si se ven los caminos. Así que vamos. Buenas tardes. Estamos en una colaboracióncita para las fiestas patrias. Ah, bueno. A ver si tenemos. Bueno, una colaboración. Nos dieron coca en cambio. Estamos a un alto y nos van subiendo la barrera manual. No entiendo muy bien por qué. No entiendo por qué nos paran. Tampoco, ni idea. Policía boliviana, mira, estamos en la policía. Me regalaron, porque de verdad fueron muy gentiles. Me regalaron papitas y nos regalaron, acá atrás, mira, rábano. Y me quería dar caleta, pero yo dije ya, como un poquito, estaba buscando agua y no encontraba. Y le pregunté dónde podíamos encontrar agua y amablemente me dijo que podíamos ir a su casa. Gracias, Félix. Pero, ¿qué te pasó? Sí, iba caminando. ¿Pero cómo te hiciste eso? Es que ni idea. Tengo que sacarlo así. Dale fuerte. ¿Entonces dañó? 1, 2, 3. Yo tengo que cortar todo esto. A ver atrás. Sí. Fui hace tiempo que no. Mira que no pasa nada con esto. Está demasiado mal estado, ¿eh? Vamos a ver lo que se puede hacer, ¿vale? No, el peluquero de la última vez que me dejó así. Súper bien que estoy haciendo, ¿eh? Tengo confianza. No deberías. Está perfecto este corte, mira. Es un 10. ¿Quién soy yo? Un 10 de 10. Acabamos de llegar en la maravillosa ciudad de Sucre. Estamos listos para ir a visitar. Y mi Panchito tiene su neumático pinchado. No.
Así que lo primero que vamos a visitar en Sucre es una gomería para arreglar el neumático. Así que vamos. Bueno, acabamos de llegar a la comería y no, o sea, lo que me dijo fue que costaba 10 bolivianos, así que barato. Esto era lo que tenía Panchito en la rueda. ¿Qué Es una espina de un árbol, parece, mira. Neumático arreglado, ya estamos listos para visitar la ciudad de Sucre. Esta ciudad fue fundada en 1538 y esta ciudad es la capital constitucional y cultural de Bolivia. Está también declarada Patrimonio Mundial del UNESCO porque van a ver en el centro hay muchos edificios antiguos, históricos. Es un lugar con mucha historia, mucha arquitectura colonial que vamos a ir descubriendo. Sucre, en francés se dice sucre. ¿Y saben lo que quiere decir sucre? Les dejo adivinar, no lo voy a decir. Que lo escriban en los comentarios. Muy bien, Sebastián, que lo escriban en los comentarios. Azúcar. El enorme patrimonio de esta pequeña ciudad de no más de 300.000 habitantes nos da cuenta de su importancia en la historia de Bolivia. Y no es para menos, ya que Sucre es la capital histórica y constitucional de Bolivia. La ciudad está teñida de blanco, por eso también la llamamos Ciudad Blanca. Sus múltiples edificios se han conservado en muy buen estado e ilustran la fusión de tradiciones locales con estilos importados de Europa. Para conservar este ambiente, cada año el municipio ofrece una lata de pintura blanca a los habitantes para que pinten su fachada. ¿Está rico? La masa bañado en azúcar. Bien rico. Frito. Recorrer sus tranquilas calles y sentir el ambiente entre medio de sus pequeñas plazas, monasterios e iglesias fue una experiencia fuera del tiempo. Es mi opinión, pero personalmente encuentro que los bolivianos saben cómo conservar su patrimonio. Aquí en la ciudad de Sucre, todos los edificios están impecables, como todo es blanco que duren los ojos, todo está limpio, bien conservado y no van mezclando estilos modernos con histórico. Y no solo aquí, también vivimos en Potosí y en otras partes, como en general todo el patrimonio histórico está bastante bien conservado. Y eso me encanta. Estábamos caminando hacia el centro de Sucre y nos encontramos con una manifestación atrás de nosotros.
rato desechó el poquitito. Juguete con el necesito molesta, man. Gracias. Sí. Tengo que admitir que no me gustan mucho los títulos que ponemos a los lugares. Sucre, la ciudad más linda de Bolivia. ¿Qué tan cierto es? Vimos muchos lugares muy lindos en Bolivia. ¿A qué se refiere con más lindo? Después de haber visitado la ciudad, creo que entiendo. Sucre tiene algo especial, algo mágico. Es una ciudad donde su gente se preocupa por ella, en dejarla bonita, limpia, ordenada, por cuidar sus parques, sus calles, su patrimonio histórico. Al final, lo que le hace especial es su gente, que con su cariño y preocupación permite conservar este lugar emblemático. Y eso me hace pensar en todos los lugares que podrían ser muy bonitos si solo la gente empezaría a cuidarlos. Muchos piensan que la vía pública no es de ellos, entonces, ¿por qué cuidarla? Cuando en realidad esos parques, esos edificios, esas calles transmiten nuestra identidad y reflejan quiénes somos. Encuentro tan bonito en el hecho de cuidar su fachada, su calle o su pueblo. Así que, a partir de ahora, voy a hacer lo mejor posible para cuidar los lugares que voy visitando. Para los habitantes, pero también para el próximo viajero que, espero, se sorprenda de lo lindo de esos lugares. En el próximo video, salimos del altiplano boliviano y nos acercamos cada vez más a la selva. Un ambiente muy distinto al de Sucre, porque vamos a visitar la inmensa ciudad de Cochabamba.